probablemente nadie lo sabía. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer en esta noche es descubrir por qué yo tengo algunas expectativas de mi vida o algunas situaciones mías que yo no puedo resolver y a veces tengo esa necesidad o esa ansiedad de analizar la vida que yo llevo y me siento muy culpable por las cosas que yo no puedo controlar de mí y a veces busco culpables, a veces busco que alguien sea responsable de lo que a mí me pasa, pero en realidad vamos a comenzar a hablar de cómo yo hago para enamorarme de mí, para saber cómo yo dejo de sufrir, porque en realidad la mayoría de las personas siempre me dicen, doctor, pero yo hace años que sufro, yo tengo mucha ira, tengo mucho rencor, yo no puedo perdonar. O a mí las cosas en la vida me van mal, siempre estoy cometiendo el mismo error, siguiendo el mismo patrón. Por tanto, acá Laura dice, sí, yo quiero enamorarme de mí. Perfecto. Ese es el secreto de todo esto, que tú tienes el poder para sanarte a ti. Esa es la parte que no nos enseñaron. El proceso reflexivo es muy bueno por eso, porque te permite a ti descubrir lo que te pasó a ti y te permite vivir una vida distinta, diferente, te permite vivir una vida fabulosa desde el punto de vista que tú por fin vas a descubrir ese proceso que te va a llevar a ti a entender qué fue lo que te pasó, por qué vives así, por qué tienes celos, por qué tienes ansiedad, por qué tienes depresión, por qué tienes ataques de pánico o a veces tienes reacciones emocionales que tú no puedes controlar. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer en esta noche es relativamente simple, porque vamos a hablar de las bases de por qué vivo así. En esta noche, lo que tenemos que entender es que nosotros lo que vamos a hacer indefectiblemente siempre en la vida es repetir patrones de conducta de mi pareja, de mi familia, de lo que me pasó a mí cuando era niño, o a veces tengo situaciones que repito exactamente lo que vivieron mis padres. Entonces, lo que yo tengo que hacer en esta noche es entender que tengo que desatar esa culpa que, que yo tengo por las cosas que yo hago o las que no hago o las que no puedo hacer o las que no puedo cambiar de mí. Recuerden, si alguien tiene ya es una persona adulta, estoy hablando de un adulto que tiene una situación de ira, rencor, enojo, rabia, quejas, miedos, tiene mucha ansiedad, se enoja fácil, es mecha corta, todo el tiempo reacciona sin control, reacciona por todo o reacciona por nada, tiene un descontrol que no puede evitar. Tiene una conducta que hace años sabe que está mal, maltrata a sus hijos, por ejemplo, con sus palabras, en vez de animarles, en vez de alentarles en la vida, dice, pero yo no quiero hacerlo, pero no puedo evitarlo. Bueno, probablemente cuando tú eras una niña o un niño te pasó lo mismo. Entonces ahora tú estás repitiendo el patrón. Repetir el patrón quiere decir que hay algo, escuchen bien, que está a nivel inconsciente. Inconsciente, no está a nivel de esta charla se llama consciente, está a nivel consciente. Ustedes me ven, yo voy a escuchar sus preguntas, algunos les estoy viendo en las cámaras, están ahí acostaditos en la cama, otros están en ¿qué es eso? Una sala, muy bien. Bueno, cada uno está ahora, hay alguien que está manejando también. Bueno, no, cuidado, ten cuidado con manejar y escucha nada más. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona tiene mucho rencor, mucha ira, mucho enojo, se queja por todo, le gusta pelear por todo, no acepta la opinión ajena, porque hay gente que no quiere aceptar la opinión ajena, siempre lo toma todo como muy personal, las actitudes de otras personas, lo que hacen, lo que dicen. Entonces, hay gente que cada uno tiene, o de acuerdo a lo que vivió a edad temprana, los traumas de la infancia, tiene una conducta. Aprendió a sobrevivir con el enojo, con la ira, con el grito, con la reacción esa emocional de rabia, de culpa, de queja. Aprendió a sobrevivir así. Está bien, así aprendiste a sobrevivir. Pero en realidad, probablemente tú no eres feliz contigo, no puedes hacer feliz a nadie porque tú no te amas.
Entonces, pero no eres culpable. Por eso al principio dije, hay que desatar la culpa. No eres culpable porque en realidad tienes traumas emocionales que nunca has podido resolver. Por eso es que tú no te amas. Y no eres culpable tampoco de no amarte. Simplemente que en el proceso, mucha gente a veces me dice, pero doctor, eso no será egoísta, que yo me ame con locura. Yo tengo que amar a mi prójimo, tengo que amar a mi familia, tengo que amar a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos. Sí, claro, tienes que amarle a esas personas profundamente, a las personas que tú realmente tienes en tu círculo, son personas que tienen vínculos contigo. Pero inclusive Jesús dice algo interesante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Te lo voy a repetir: ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, la medida para amar a otro ser humano es el amor que tú te tienes. ¡Ja! ¡Qué interesante! Quiere decir que el mismo Dios te dice que para amar a otra persona, para que tú puedas establecer un vínculo de amor, para que tú puedas protegerle, cuidarle, para que tú puedas respetar a esa persona, puedas hacer que esa persona sea feliz, primero lo tienes que hacer contigo. O sea, tú te tienes que amar, tú te tienes que valorar, tú tienes que entender que la primera persona en tu lista tienes que ser tú para que después, tú siendo feliz, puedas hacer feliz, felices a las otras personas. Por eso estamos hablando de que hay situaciones de mucho dolor. Hay gente, por ejemplo, que va por la vida siempre rogándole a alguien que le ame, que va por la vida siempre rogándole a alguien que le haga feliz, que va por la vida siempre pidiendo o creyendo, teniendo mucho miedo a la soledad. Le asusta, le aterra, le da pavor la soledad. Y es increíble como por ese miedo a la soledad o por esa dependencia emocional, que todo viene de los traumas de la infancia. Recuerden, cuando yo tengo traumas de la infancia, voy a tener conductas adultas que yo no puedo entender de mí. Te repito, cuando yo tengo traumas de la infancia que no he podido resolver, no soy culpable de lo que me pasó, porque no hay niña o niño que dice, ay, quiero un trauma, deme un trauma, por favor, para que toda la vida me persiga ese trauma y yo toda la vida viva con enojo, rabia, culpa, sufrimiento y haga sufrir a mi familia a la par. Nadie vive así. La mayoría de nosotros quiere vivir en paz. Vivir en paz es digamos, como el único requisito para ser feliz. Pero si tú no te amas, no vas a poder vivir en paz. Siempre vas a estar de alguna manera reclamando, enojándote, culpando a tus padres, culpando a tu pareja, culpando a tus hijos, a la sociedad, al gobierno, al clima, culpando a los eventos de la vida de por qué tú no eres feliz. Pero en realidad, la única persona que te puede hacer feliz, la única persona que te va a hacer feliz a ti, eres tú. Y siempre la gente me dice, no, no me diga eso, doctor. Y yo le digo, sí, no hay nadie más que te pueda hacer feliz. Si tú no eres feliz contigo, no vas a ser feliz con nadie, porque en realidad nadie te puede hacer feliz. Hay momentos de felicidad con los hijos, con la pareja, con todo, pero si tú no eres feliz contigo, tú siempre vas a necesitar de alguien que te haga feliz. Y eso no se llama amor, aunque la gran mayoría cree que eso es amor. Eso se llama dependencia emocional, un trastorno de la personalidad que me induce, me empuja a que yo necesite de alguien para que me haga feliz. Y en psicología sabemos que si tú necesitas de algo o de alguien para tú entender que eres feliz, ese algo o ese alguien te va a dominar. Y ese alguien, si tú no te amas, en algún momento va a tener el poder de lastimarte. ¿Por qué? Porque tú no te amas. Por eso hay mucha gente que está en relaciones muy tóxicas, después un poquito más adelante vamos a hablar de eso, en relaciones muy tóxicas y no sabe cómo liberarse, no sabe cómo salir de ahí. Y dice, es que doctor, es que yo le amo, yo le amo. Y en realidad no le ama, le necesita, ¿sí? Porque tiene un trastorno de dependencia muy profundo por un trauma en su niñez, que es un trauma de abandono. ¿Me entienden? Cualquier persona a la que le hayan abandonado, y no necesariamente que le abandonaron sus padres, ese niño o esa niña, por su personalidad, su carácter, por alguna forma de comprender la vida desde la niñez, quizás se sintió que le abandonaban,
quizás se sintió abandonada, quizás sintió que había más amor para una hermana o un hermano. Yo siempre les cuento, tengo pacientes que me dicen, es que mi mamá le quería mucho más a mi hermanita. Y le digo, pero ¿y cómo es la vida de tu hermanita? No, ella siempre fue enfermita y tuvo problemas, no me acuerdo cuál era el problema, pero creo que era algo como asma, entonces siempre estaba muy preocupado por ella. Y a mí me ignoraban porque yo era sano. Bueno, imagínate, no es que los padres le ignoraban, es que probablemente el miedo de perderle a la niña que estaba enferma era muy profundo y le tenía mucho más cuidado a la hermanita que a él, y él se sentía abandonado, aunque tenía comida, tenía casa, tenía sus papás, tenía todo lo que, entre comillas, se necesitaba. Entonces, recuerden, el abandono a veces es una percepción, no es que te hayan abandonado, es que tú, por alguna razón de tu temperamento, tu carácter, tu personalidad, te sentiste abandonada, sola o solo. Por tanto, hoy en día eres una persona que tiene una profunda dependencia y no quieres perder a nadie, no quieres que te vuelvan a abandonar, por eso tienes inseguridad, por eso tienes celos. La gente me dice, yo soy celoso, celoso por lo que hace mi pareja. Y yo siempre le digo, no, eres celosa o celoso por tu inseguridad, tu baja autoestima, porque si tú recuperas tu autoestima y tienes seguridad en ti, nunca te va a preocupar lo que haga otra persona. Vas a sentarte y vas a poder hablar tranquilamente, mira, ¿qué está pasando? Porque a mí esto no me gusta. Pero cuando tú tienes inseguridad y baja autoestima, vas a querer controlar, vas a querer perseguir, bueno, cada trauma de la niñez te va a afectar en tu conducta adulta hasta que tú te sanes. Y eso es fabuloso porque este entrenamiento que se llama Enamórate de ti, para que tú descubras que el gran secreto en la vida no es que alguien te haga feliz, sino que tú seas feliz por ti. Pero no te sientas culpable hasta ahora. Te repito, no hay, no hay que ignorar que el trauma es poderoso en la vida de cualquier ser humano. O sea, no te sientas culpable, pero sí descubre que puedes sanarte. Entonces, la persona que tiene un trauma de su niñez, puede ser en alguna etapa adulta también, pero la mayoría vienen desde la niñez, siente mucho su conducta, se siente muy culpable y después a veces, digamos, hace un acto de constricción y dice por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa, como siempre nos enseñaron, y quiere cambiar. Pero apenas vuelve a tener ese disparador inconsciente, puede ser una mirada, un gesto, una palabra, una situación, un enojo, una culpa, una rabia, una situación así, vuelve, algo se le dispara y vuelve a hacer exactamente lo mismo, vuelve a generar no sé, esas palabrotas, esas reacciones, esos miedos, eh, o ese apego ansioso, el apego a alguien que tú no quieres que te deje porque tienes mucho miedo a la soledad. Bueno, básicamente recuerden, todo viene de traumas de la infancia que no hemos podido sanar. Entonces, no me puedo sentir culpable de algo que yo no podía controlar, ¿sí me entienden? Y acá, por ejemplo, dice Josefina que las madres nos culpamos por todo. Y bueno, sí, básicamente hay mucha gente que tiene muchas culpas, que todo el tiempo se culpa. Pero no te preocupes, Josefina, este es un entrenamiento que te va a ayudar a descubrir cómo tú vas a superar tus propias culpas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nadie recibió un curso, un entrenamiento para ser mamá o ser papá. La mayoría de los que somos padres sabemos que hemos cometido muchos errores, pero no porque queríamos, sino porque no sabíamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué tenemos que entender? Yo vivo así como una persona adulta porque tuve traumas de la infancia que nunca pude sanar. Quizás tuve un padre alcohólico, borracho, una mamá que lamentablemente por la frustración de la vida me lastimaba, me hería emocionalmente, me decía palabrotas, o a veces también la mamá con mucha violencia, ¿me entiendes? O sea, cada uno de nosotros ha sufrido. Imagínense una niña o un niño a quien papá o mamá deben cuidar profundamente y deben llenar de cariño y de amor, que ellos, tu papá o tu mamá, nunca tuvieron cariño en su infancia, nunca tuvieron amor, crecieron así. Y cuando tuvieron hijos no supieron, la gran mayoría. Hay excepciones, recuerden, siempre hay excepciones. Toda regla tiene excepción. Probablemente alguien que fue muy
golpeado y lastimado en su infancia, hoy en día es una buena mamá o un buen papá, se dio cuenta, reflexionó, algo pasó en su vida y no repitió el patrón. Pero la gran mayoría de nosotros va a repetir el patrón que viene de lo que yo viví cuando era una niña o un niño. Así que no te sientas culpable, pero tienes que saber esta noche que la buena noticia es que te puedes sanar y que tu mente tiene poder. A mí, muchos colegas psicólogos me dicen, pero Ramón, o sea, estamos, ¿cómo que cada ser humano puede resolver sus problemas? Es que eso es cierto. La psicología es una carrera nueva, o sea que no es que toda la vida de Adán y Eva tuvimos psicólogos, no. Cada ser humano tuvo que ir resolviendo sus, digamos, sus problemas y supo encontrar su camino a su manera, pero ahora tenemos la herramienta del el proceso reflexivo. El proceso reflexivo es fabuloso porque te libera a ti de lo que te pasó a ti. Normalmente las personas que tienen traumas emocionales intentan olvidarlos, intentan bloquearlos, intentan nunca pensar en esos traumas a nivel racional. Racional es esta charla. Recuerden, cuando nosotros hablamos de algo consciente, es lo que estamos hablando ahora. Mucha gente puede decir, sí, doctor, tiene razón, a mí me pasaron cosas muy malas, o usted tiene razón, a mí me pasó eso que usted dice, pero a pesar de entenderlo emocionalmente, racionalmente, conscientemente, el disparador está a nivel inconsciente. Y es ahí donde el proceso reflexivo te puede ayudar a sanar. Por eso estamos hablando, dice, enamórate de ti. Y la gente dice, pero ¿cómo si yo me odio? Yo no me aguanto. Yo me siento un fracaso. Yo me siento que no logré lo que quería o no logré lo que mis padres esperaban. Lo que sea que tú hayas pensado, te puede sanar. ¿Por qué? Porque ese es tu poder. Tu mente tiene poder. Entonces, rápidamente, porque una persona vive así, porque una persona tiene una conducta adulta que quizás no es la que esperaba de sí misma y no puede controlar lo que dice o lo que hace o se enoja por todo, porque tiene traumas emocionales no resueltos. Obviamente, recuerden, si no te sanas ese trauma, te va a perseguir toda la vida. Si no sanas el trauma, con el paso de los años, 50, 60, mi edad, 60 y pocos, uno ya, inclusive ya por cansancio o por vejez o por no querer pelear, dice, bueno, ya no voy a reaccionar así, ya no me voy a enojar. Pero hay gente que no puede. Llega a los 80 y 90 años enojado, peleado, con quejas, con todo tipo de situaciones de conflicto o con miedo y vive una vida así totalmente muy extraña. ¿Por qué? Porque cada ser humano tiene su proceso de comprender la vida. Entonces, ¿cómo yo puedo sanar ese trauma? Básicamente lo que tengo que entender es que no soy culpable de lo que me pasó cuando era una niña o un niño. Te lo voy a repetir. No eres culpable de lo que te sucedió cuando eras una niña o un niño pequeño, pequeña, que no podía resolver, no podías administrar un padre borracho, golpeador, violento que le pegaba a tu mamá. Imagínate el miedo, la angustia, el dolor, la tristeza, la soledad. Imagínate el sufrimiento de una niña o un niño que ve eso en su casa, que ve a sus padres todo el tiempo peleando, enojados, que ve con violencia, que ve agresión, o una mamá frustrada con la vida que no podía corregir con amor, sino simplemente corregía con violencia, con enojo, con golpes. Entonces imagínate esa niña o ese niño. Tenía una paciente que me decía, mi mamá me marcaba las piernas a correazo y yo iba a la escuela toda lastimada y inclusive me decían, no te vas a poner medias para que todo el mundo vea tu conducta y aprendas a comportarte distinto. Imagínate ya el dolor de la violencia, encima la burla de los compañeritos, porque los niños en la escuela son muy crueles de que estaba toda marcada a correazo y su mamá no le dejaba poner medias para que ella pues, se fuera y que todo el mundo le viera, entre comillas, o gente que dice, si mi hija bueno, ya no tanto ahora, gracias a Dios, pero antes la gente decía, si mi hija se embaraza, la echo de la casa porque no voy a permitir que eso pase bajo mi techo. Y le entregaba a su hija, que le cuidó toda la vida, a vivir una vida lejos de la casa, lejos del hogar, porque, entre comillas, faltó a lo que le pasó en la casa o a lo que se le enseñó en la casa. Un dolor profundo, pero bueno, nadie nos enseñó
Recuerda, no eres culpable de lo que te pasó a edad temprana. No eres culpable. Obviamente las consecuencias sí, hasta ahora lamentablemente te persiguen. ¿Por qué? Porque nadie nos enseñó que en realidad un trauma a edad temprana te cambia la vida para siempre. ¿Me entiendes? Nadie nos enseñó esa parte, que un trauma realmente te puede cambiar la vida, ¿sí? Y si no se resuelve, te persigue para siempre. Así que amarte es un gran proceso y para eso lo que vamos a hablar como conclusión es que si tú tienes traumas emocionales que te han llevado a un proceso tanto o de mucha rabia, mucho enojo, mucha culpa, o aquellos que lloran, que siempre están apáticos, que se aíslan, que se alejan, cualquiera de estas situaciones te hace sentir que tú en realidad no puedes adaptarte a este mundo, no puedes vivir en paz. Por tanto, no sabes amarte. Y si no te amas, es muy difícil que puedas amar a otro ser humano. Repetimos, no te culpes. No solo tú no sabes amarte, tu pareja, quizás, aunque tú estás tampoco sabe amarse. Los padres tampoco a veces, como dije, no vivieron el amor, vivieron una forma de vida con tus abuelitos, que era una vida quizás de mucho enojo, mucha rabia, mucha culpa, mucha violencia, mucha dureza en la vida. Entonces, probablemente nadie sabía. Tú ahora sí puedes comenzar a cambiar tu historia y cambiar la historia de tus hijos. Te lo voy a repetir, tú cambias tu historia y puedes cambiar la historia de tus hijos. Entonces, ¿qué sucede cuando alguien no se ama? Escucha bien, ¿qué sucede cuando alguien no se ama? Pues que todo el tiempo se va a sentir una víctima. Si alguien no se ama, todo el tiempo va a sentir que es una víctima, que tiene carencias emocionales, que nadie le quiere, que nadie le ama, que nadie le comprende, que nunca va a ser feliz. Y en realidad, desde su punto de vista, desde su mirada, tiene razón, porque eso es lo único que conoce. Si tuviste una mamá o un papá que todo el tiempo se quejaban, que todo el tiempo eran víctimas, que todo el tiempo estaban sufriendo por las cosas, porque no eran comprendidos o porque de alguna manera no tenían suerte en la vida, lo que sea, probablemente tú estás programada o programado con el mismo chip, con la misma mirada. Así que, pero no te preocupes porque básicamente sí te puedes sanar, porque de eso estamos hablando. Hay un gran proceso para sanarte de lo que te pasó. Entonces, rápidamente, recuerden, amarte es un proceso que solo yo puedo hacerlo conmigo. ¿Me entienden? Yo tengo una linda esposa y es muy buena y es fabulosa, pero ella no puede hacerme feliz a mí. ¿Sí me entienden? Yo tengo que ser feliz conmigo para hacerla feliz a ella. Ella tiene que ser feliz consigo para poder hacerme feliz a mí. ¿Sí me entienden? Si yo voy a depender de ella para ser feliz o ella va a depender de mí para ser feliz, siempre va a sufrir. Y siempre yo voy a sufrir. ¿Por qué? Porque recuerden, si yo dependo de otro para ser feliz, no se llama amor. Es un trastorno de personalidad por dependencia. Se llama dependencia emocional. No, es que yo le amo, doctor. Y yo le digo, no, es que no le amas, le necesitas. ¿Ya? La dependencia emocional es necesidad, es carencia, es que algo te falta. Entonces, la mayoría de nosotros lamentablemente entendió que el amor, entre comillas, ¿verdad? Es esa carencia, es ese deseo de que alguien te haga feliz, es esa necesidad de que alguien te diga que estás linda, que quiere estar contigo, que te extraña, que te necesita. Y en realidad todo eso es muy lindo, el romance es fabuloso, pero si ese o esa es la razón de tu felicidad, siempre vas a sufrir. ¿Por qué? Porque la felicidad tiene que nacer de ti. ¿Y cómo va a nacer de ti? Amándote, no te asustes, no te preocupes y no te culpes. Simplemente entiende que la única persona que te va a hacer feliz eres tú. Ese es el gran secreto de todo eso. El amor es un concepto que tiene que ver con la decisión de hacerle feliz a la persona que yo digo amar. Te lo voy a repetir. El amor es la decisión de hacerle feliz a la persona que yo digo amar. Por tanto, a la primera persona que tú tienes que decidir hacerle feliz es a ti misma o a ti mismo.
No, doctor, no me diga eso, yo necesito que alguien me haga feliz. Bueno, en realidad, si tú necesitas que alguien te haga feliz, o si tú no puedes hacerte feliz, no te culpes, porque recuerda, todavía no te amas, porque tienes traumas no resueltos que te llevan a la dependencia, o te llevan a la carencia, o a la necesidad, o a rogar por amor, o a mendigar por cariño. No te culpes, son traumas. O sea, no es nada para culparte ni para sentirte mal, pero ahora sí puedes sanarte. ¿Por qué? Porque cuando tú te sanas, tienes que entender, por ejemplo, les doy un ejemplo sencillo. ¿Cómo se aprendió lo que era el amor? ¿Cómo una niña o un niño aprende lo que es el amor? No necesariamente en lo que la mayoría dice, bueno, yo fui creciendo y fui aprendiendo cómo era el amor. No. Una niña o un niño que tiene de 3 a 5 añitos, escuchen bien, de 3 a 5 añitos, está absorbiendo todo en su casa como una esponjita. Está absorbiendo, absorbiendo. ¿Y saben cómo aprende el amor? Con lo que vivieron, lo que vivió esa niña o ese niño mirando a sus padres. Sus padres se abrazaban, sus padres se besaban, sus padres se acariciaban, sus padres se trataban bien, sus padres no discutían, no se enojaban, sus padres siempre estaban con, digamos, ternura, con mucho cariño entre ellos dos, o sus padres se peleaban. Sus padres se enojaban, sus padres se gritaban, sus padres tenían actitudes de celos, de inseguridad, de control, de peleas. Entonces, ¿qué pasa? Esa niña o ese niño en ese momento, para nuestra gran sorpresa, estaba aprendiendo su conducta adulta, lo que ella o él iban a hacer ahora que son adultos. Y probablemente tú ahora que lo pienses te vas a dar cuenta que probablemente estás repitiendo el patrón de uno de tus padres. ¿Me entiendes? Y no eres culpable de eso, simplemente que nadie nos enseñó. Rapidito entonces, el amor que nosotros aprendimos, lo aprendimos cuando teníamos de 3 a 5 añitos en nuestra casa, cuando éramos niñas, niños, y de alguna manera, si tus padres están enojados con todo el tiempo, con reclamos, quejas, con malos tratos, con todo, entonces tú, esa niña o ese niño dijo, ah, así es el amor. Y ahora que tú eres una adulta o un adulto, para tu gran sorpresa, tú actúas igual. Te enojas, te quejas, reclamas, peleas y tú no sabes ni por qué. ¿Ya? Si había celos entre tus padres, celos, inseguridad, tú lo aprendiste. Y ahora que eres una persona adulta, tienes ese miedo, tienes esa necesidad, tienes ese dolor y no sabes por qué tú ahora tienes esos celos que no puedes controlar. No es tu culpa, pero sí tienes que sanar de ese trauma que tienes de tu niñez. Cuando tú te sanas, es increíble lo que sucede. Cuando tú te sanas, es increíble lo que sucede. Imagínate que tú, si a ti te pasó algo así, y tú en algún momento tuviste una pareja que también tuvo su infancia, también tuvo sus traumas, imagínate ese dolor compartido, el de los dos, culpándose, enojándose, peleándose todo el tiempo, cuando en realidad era lo que ya cada uno traía, era lo que ya cada uno desarrollaba. Acá me dice Ninfa, ¿cómo sanar? No te preocupes, Ninfa, estamos en ese proceso. Ahora yo le estoy explicando las causas, ¿sí? Estoy tratando de que cada uno entienda que no es culpable de lo que vivió, de lo que le pasó, no es culpable de los traumas. Tampoco es culpable probablemente en gran medida de su conducta adulta porque en realidad no lo puede, está programada o tú estás programada o programado para repetir esa conducta que está grabada en tu inconsciente. Recuerden, esta charla es consciente. La mente es la parte digamos, esta es la cabeza, adentro hay un cráneo, después está el cerebro, pero la mente es la parte que no se ve, la parte inmaterial. Y tiene tres áreas. Esta charla es consciente. ¿Consciente qué quiere decir? Lo que maneja lo cotidiano. Consciente, maneja lo cotidiano. Después viene la parte subconsciente que está todos tus recuerdos guardados. No los recordamos todos, pero les aseguro que todo lo que te pasó en la vida está guardado. Es un archivo increíble. Por eso mucha gente dice, estuve a punto, por ejemplo, de morir, estuve muy cerca de la muerte
y vi pasar toda mi vida en un minuto frente a mis ojos. ¿Por qué? Porque hay un archivo subconsciente donde está guardado todo, todo lo que te pasó. Pero ¿qué sucede? Consciente, esta charla que maneja lo cotidiano, maneja lo que tú puedes comprender. Entonces, después viene el subconsciente, donde está todo tu archivo, todo lo que tú viviste en la vida, pero la parte complicada es el inconsciente, donde se interpreta lo que te pasó. Ahí viene la interpretación del miedo, ahí viene la interpretación de la dependencia, viene la interpretación de la inseguridad, de la baja autoestima, de los celos, de situaciones de dolor, de ansiedad, de estrés. A veces viene también situaciones depresivas. Mucha gente tiene depresión y no sabe por qué. Dice, pero toda mi vida está bien, pero no sé por qué tengo no le encuentro sentido a la vida. ¿Por qué? Porque hay algo inconsciente, un disparador inconsciente que está aquí. No está a tu alcance consciente, pero este proceso reflexivo te ayuda a trabajar y a sanar eso. Enseguida vamos a hablar ya del proceso, no se preocupen. Por eso les digo, esta es una charla que te puede cambiar la vida para siempre si tú comienzas a aplicar el proceso contigo. Bueno, entonces cada uno aprendió en su casa lo que ya está grabado en su mente. Se llama programación. ¿Cómo se programa a alguien? Repitiendo, 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 repitiendo. Entonces, por ejemplo, hay gente que su mamá le decía, pero ¿cómo eres tan burra, tan burro? ¿Cómo es que no entiende la matemática, no entiende o te va mal en la escuela? ¿Cómo es que eres tan tonta, tan tonto? Y eso se lo han dicho tonta, tonto, tonto, tonta, tonta, tonto, 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 tonta, tonta, tonta. Y la persona queda con eso acá en el inconsciente y dice, no, pero es que yo soy tonta o tonto. No lo dice conscientemente, pero acá dice mi mamá siempre me decía que era un burro, una burra, un tonto, una tonta, inútil, lo que sea, ¿me entiendes? Entonces, cuando a alguien le sucede eso, está programada en forma inconsciente. Y el inconsciente es poderoso. Te lo voy a repetir. El inconsciente es poderoso, porque en el inconsciente están tus reacciones que tú no puedes controlar. Mientras no te sanes, no vas a controlar tu reacción inconsciente, no la vas a poder controlar y no por tu culpa. Nadie lo puede controlar si es que no se sana. Por eso es que nosotros estamos hablando en esta noche que es la primera parte de este entrenamiento, que te enamores de ti y que te ames con locura, es que tú tienes que entender que no eres culpable de lo que te pasó, pero sí tienes el poder para sanar. Entonces, ¿es una programación mental? Es una programación mental. ¿Son mandatos sociales? Son mandatos sociales. Y para tu mente, entre comillas, ¿verdad? Eso que se quedó aquí es lo que a ti, por ejemplo, hay gente que dice, ay, yo a mí me enoja tanto el clima cuando llueve me siento mal, me deprimo y no sé por qué me deprimo. O cuando llueve me siento romántica, me siento encantada y me gusta hacer el amor y me gusta, bueno, cada ser humano en su interpretación inconsciente va a asumir ante digamos, el mismo evento reacciones totalmente distintas o diferentes. Entonces, por eso es tan interesante que tú entiendas que no es ni malo ni bueno que cada uno lo sienta diferente, pero tú sí te puedes sanar de lo que a ti te pasó. ¿Cómo yo sé que tengo un trauma? Porque esa es una pregunta recurrente. ¿Cómo sé que tengo un trauma que no resolví? Porque soy una adulta o un adulto que tengo una reacción emocional o una reacción sobre algún evento que me sucede que yo no puedo controlar. Puede ser, como dije hace rato, reacciono emocionalmente, me enojo por todo, soy mecha corta, ¿me entienden? Me pasa cualquier cosita y reacciono de una manera violenta, de una manera agresiva y no sé por qué. No sé por qué, pero así me pasa, me pasó toda la vida y no puedo cambiar. Bueno, esa es una persona que tiene un trauma emocional que no resolvió. Por tanto, inconscientemente tiene un disparador. ¿El disparador qué quiere decir? Sucede algo, una palabra, una mirada, un olor, alguien recuerda un lugar, yo recuerdo alguna situación, una película que estoy mirando, un gesto de mi pareja, lo que sea que aquí dispare algo, yo inmediatamente me pongo a la defensiva o me pongo al ataque. Hay gente que ataca, hay gente que se defiende, hay gente que ataca o gente que huye, ¿me entiendes? Pero inmediatamente yo no sé por qué ya me pongo a la defensiva
y comienzo yo a actuar y a tomar todo como personal. Ya entiendo que si está pasando eso, algo que aquí en forma inconsciente se me disparó, yo siento que es contra mí. ¿Ok? Entonces, básicamente, el proceso es personal. Cada ser humano va a reaccionar a algo distinto, diferente, pero solo esa persona o sea, solo tú vas a saber si eres feliz o no. Y ese es el secreto para saber si tienes que sanar o no. Hay gente que me dice, mire, yo he tenido muchos problemas, he tenido muchas situaciones traumáticas, pero no sé, no me... Y hay gente que le pasa algo, algo que parece mínimo y le cambia la vida para siempre. Tenía un paciente que venía multimillonario, venía en su avión particular a la ciudad donde yo vivía para hacer las consultas. Tenía muchísimo dinero, de una empresa enorme, de un rubro importantísimo. Y él tenía todo lo que se podía, era el heredero con su hermano de una empresa familiar, pero multimillonaria, pero él vivía deprimido por muchos años tomando medicamentos psiquiátricos para la depresión y no lo podía resolver. Y entonces llegó, bueno, me conoció por las redes, hicimos contacto y llegó a la consulta. Y me dice, mire, doctor, yo escucho, me imagino que algo tengo, pero no sé qué, porque tuve una infancia maravillosa, tuve una infancia increíble. O sea, viajando con mis padres por todo el mundo, nunca nos faltó nada, hemos tenido todos los juguetes que quisimos, bueno, todo lo que había en el mundo de tecnología lo tenían, los primeritos que lo tenían, bueno. ¿Qué pasó? Que haciendo el proceso, comenzamos a trabajar el proceso reflexivo, que yo enseguida les voy a contar lo que hay que hacer, y después de 2 o 3 semanas, creo que cuatro o 5 semanas, él me dice, doctor, ya lo descubrí. Yo le digo, wow, qué bueno, me alegro mucho. ¿Y qué fue? Me dice, bueno, cuando vaya, porque estábamos hablando, estábamos chateando, me dice, cuando vaya a Asunción, a Paraguay, se lo cuento. Pero me dice, espero que no se ría de mí. No, le dije, ¿cómo voy a reír? O sea, no sé qué te habrá pasado, pero resulta que tenía, creo que 8 o 9 años, estaba en segundo grado y estaba en un colegio de gente muy adinerada, muy rica, no me acuerdo en qué ciudad de Europa, y hizo una tarea de matemáticas, él. Y muy feliz, un niño de 8 o 9 años fue feliz a la mañana a mostrarle al profesor la tarea de matemática que él lo había resuelto. Y el profesor, dice, era un profesor que en aquel tiempo, imagínense, estaba fumando un habano o fumando algo en la clase. En aquel tiempo, estoy hablando de los años, creo que 70, 80, se fumaba en las clases, los profesores podían hasta fumar. Y dice que el hombre le saca el cigarro así de la boca y le dice, eres un mentiroso, esta tarea no la hiciste tú. ¿Quién la hizo? Y él del susto, de la impresión, se puso a llorar. Y toda su vida, ese evento le marcó a esa edad tan temprana que él no podía admitir o soportar que alguien dudara de él. Cuando alguien expresaba una pequeña duda sobre él, se le venía el disparador de aquel evento donde después todos sus compañeritos se reían de él porque le decían que era el llorón, bueno, otro término más grosero, que tiene que ver con digamos, con que sus gustos sexuales eran otros, digamos, ¿verdad? Entonces, él quedó con esa impresión porque todos eran, digamos, compañeritos de familias adineradas que se burlaban todo el tiempo de él, entonces él dejó de asistir a esas reuniones porque siempre se burlaban de él. Entonces, ese fue el evento que a él le cambió la vida, teniendo todo. Ese evento, cuando él lo resolvió, él dejó de tomar las pastillas psiquiátricas, dejó la depresión y se sanó. Me dice increíble. No puedo creer que después de tantos años de medicamentos, me sané.
Entonces, hay eventos traumáticos que están guardados en el inconsciente, que es lo que tú vas a descubrir. Entonces, básicamente, para darles un ejemplo simple, te va a pasar eso con tus hijos. Si tú a tus hijos le crías como una persona que va a ser de bendición, que va a ser un ganador, que tú le dices, tú vas a triunfar en la vida, a ti te va a ir bien, no importa que te haya ido mal en el examen, yo te apoyo, yo voy a estar contigo, si hay necesidad, si tú a tu hijo a tu hija le motivas y le dices que va a salir adelante, que va a ser un ganador, que le va a ir bien en la vida, que va a tener éxito, que está diseñado para tener, digamos, todo lo que necesita y que le va a ir súper bien en la vida, tu hijo va a crecer con esa programación. Le estás programando. Desde ahora tienes que hacerlo con tu hija o con tu hijo, con tus hijos. Pero ¿qué pasa si alguien le dice, pero eres un tonto, nunca vas a llegar a nada? ¿Cómo es que no entiendes? ¿Cómo es que eres tan burro, tan idiota? ¿Cómo es que no puedes comprender lo que te digo? ¿Cómo es que no sabes todavía leer? ¿Cómo es que todavía no puedes comprender lo que lees? ¿O cómo es que todavía no sabes la tabla de multiplicar? ¿Cómo es que eres, qué tienes en la cabeza? Bueno, todo ese tipo de cosas que tú le hagas a tus hijos, le van a programar y ¿sabes qué? Al que le dijeron que iba a ser un ganador, que le iba bien en la vida, iba a tener éxito, tiene todas las posibilidades para hacerlo. Y al que le dijeron que iba a ser un perdedor, un bueno para nada, un inútil, un carruaje, alguien que no iba a lograr nada en la vida, tiene grandes posibilidades. ¿Por qué? Porque ambos fueron programados, así como tú. Tantas veces te dijeron algo que te dañó, que te lastimó, que te ofendió, que hoy en día eres una persona adulta que no sabes cómo resolver. Rapidito, vamos a ir a las preguntas. Lorena, ¿tienes algunas preguntas? Rapidito me echamos y después ya vamos a la parte final para contarte qué tienes que hacer. ¿Sana las heridas de la niñez? ¿Uno se puede contagiar de cambios a la pareja o tiene que sanar por su propia cuenta? Bueno, en realidad si hay una relación de pareja donde hay mucho conflicto, muchas situaciones, cuando uno cambia, la relación cambia. Porque para pelear se necesitan dos, para enojar se necesitan dos, para agredir se necesitan dos, para la queja se necesitan dos. O sea, siempre para que haya un problema tiene que haber dos, pero cuando uno de los dos cambia y se sana, probablemente le puede dar una bocanada de aire fresco a la relación. Pero cada ser humano tiene que sanarse por sí mismo, no se puede, no es por contagio. Ya no, esto no se contagia. ¿Por qué? Porque cada ser humano tiene que sanar lo que le pasó. El tema en la mayoría de las relaciones es que hay gente que no quiere sanar, no le interesa cambiar. Entonces, probablemente por eso también es muy difícil, muy dificultoso que yo le quiera cambiar a alguien que no quiere cambiar. Por ejemplo, la pregunta que siempre me hacen las personas, ¿la persona infiel cambia? Doctor, dígame si cambia la persona infiel. Yo siempre le digo, cualquier ser humano que quiere cambiar va a cambiar. Pero por lo general, si alguien no quiere cambiar, no va a cambiar. ¿Me entiendes? Quizás tú le quieras obligar, le quieras controlar, le quieras forzar al cambio. Quizás esa persona te promete que va a cambiar y nunca cambia. ¿Por qué? Porque no quiere. Promete para cambiar porque para pasar la tormenta, pero después no quiere cambiar. Entonces, así que cada ser humano tiene que hacer su propio proceso. Lore, te escucho. Doctor, aquí hay una pregunta. ¿Por qué mi Sí, felicidad depende tanto de la aceptación y el amor de los demás? ahí está. Alguien que tiene un trauma que le destruyó su autoestima, que no es culpable, recuerden, no es culpable, sino que básicamente le destruyó su autoestima. Entonces, esa persona lo que tiene y lo que le va a pasar es que todo el tiempo va a necesitar que va a tener una carencia emocional, que va a necesitar un poquito, que alguien le dé un poquito de aliento, que alguien le dé un poquito de aceptación, que le valide la vida. Entonces, ¿qué pasa? Tienes un problema probablemente o de abandono o de rechazo. ¿Sí? Cuando, por ejemplo, hay padres que sistemáticamente, y no, a ver, no le culpo a tus padres tampoco, ¿sí? Em, aquí Laura dice, ya entendí que no soy culpable de cada uno de los traumas. No, nadie, ninguna niña, ningún niño es culpable, sí, sin duda. Em, que le estaba diciendo que cada ser humano tiene que hacer su propio proceso en función de lo que le haya pasado, ¿sí me entienden? Pero básicamente cuando yo tengo cualquier situación en la cual yo siento que tengo una conducta, un trauma que yo no puedo resolver, yo tengo que saber que mi mente tiene poder.
Solo tengo que comenzar el proceso adecuadamente. Entonces, cada ser humano tiene poder para reflexionar y sanar. Lore, te escucho. Aquí dicen de Facebook, doctor, Sí. buenas noches. ¿Cómo terminó un matrimonio de 28 años? Ya que mi marido se ha vuelto muy violento y me pide perdón, dice que va a cambiar, pero después se lo olvida y lo vuelve a hacer. Bueno, ahí está lo que yo siempre digo. Busquen en la página la reflexión que tiene que ver con hacer el duelo para terminar recuerda, una persona que todo el tiempo, un narcisista, todo el tiempo te va a lastimar y todo el tiempo te va a pedir perdón y todo el tiempo te va a manipular y todo el tiempo va a prometer cambiar, pero no quiere cambiar, no le importa cambiar y se vuelve una relación tóxica y peligrosa. Así que en esos casos, si alguien te dice, te ofende, te lastima, te golpea, te agrede físicamente y después promete cambiar y después dice que por fin lo entendió, pero lo vuelve a hacer, lo repite, lo repite y lo repite, esa persona no te ama. Te lo voy a repetir. Si alguien te lastima sistemáticamente y no le importa tu dolor, aunque prometa cambiar y te vuelve a lastimar y te vuelve a hacer daño, esa persona no te ama, aunque sepa decir te amo. Por eso es tan importante que tú descubras que lo mejor que puedes hacer es hacer tu duelo, porque quizás tú sí tienes una emoción hacia esa persona o un vínculo de dependencia. Entonces, la persona que hace su duelo, búsquenla cómo hacer el duelo y pronto van a sentirse mucho mejor, porque el duelo también es un proceso reflexivo infalible para sanar. Pero esta noche no estamos hablando de duelo, el duelo lo hablamos creo que en la tercera noche. Entonces, ¿cómo hago yo para sanar? Última pregunta, Lore, y después vamos ya al proceso. Cuéntame. Que sí, doctor. Aquí dice Lorena, mi hermana gemela murió atropellada a los 4 años y nunca lloré ni demostré dolor por no aumentar el dolor a mis padres. Hoy sufro de crisis de pánico y no sé cómo puedo superarlo. Buenísimo, buenísimo. ¿Qué edad tenía ella? ¿4? Atropellada a los 4 años, sí, señora, señor. Bueno, a cada uno que ha sufrido, entonces rápidamente, tenemos 10 minutos para terminar hoy porque esta es la primera clase. ¿Cómo hace la gente que quiere asistir a las demás clases, Lore? ¿Hay algún link? Sí, doctor, el curso como tal iniciamos el lunes. Este es un introductorio. El Ah, ok. lunes, este lunes vamos a iniciar y hay un link con una oferta especial de pre-lanzamiento en donde puedes participar en las 4 clases en vivo de Enamórate de ti, que es el lunes, martes, miércoles y jueves. Va a ser un maratón, un entrenamiento de Enamórate de ti, donde vamos a trabajar el método reflexivo y una buena noticia para todas las personas que nos están escuchando, doctor. Sí, Imagínese que nosotros, acuérdese que este curso fue grabado en el 2020, ¿sí? Y ok. hoy, después de 5 años, vamos a volver a hacer un relanceamiento para apoyarlos con el nuevo método, todo lo que el doctor Ramón Torres trae para este nuevo curso. Entonces, hay un Bueno, acá. te escucho, te escucho. Hay un link, me dijiste. El link que va directamente a nuestra línea de WhatsApp, tú sigues los pasos para que puedas recibir toda la información del curso Enamórate de ti y deja de sufrir. Bueno, perfecto. Entonces vamos rapidito para terminar esta noche. ¿A qué tienes que hacer tú? Tienes dos métodos, básicamente. Obviamente, el primer método sería busca un terapeuta, un psicólogo, una psicóloga de tu confianza y haz terapia. Eso sería ideal. Busca a alguien que conozca el método reflexivo. Le tienes a Lorena Girón, tienes a un grupo de coaches ya que son especialistas en el método reflexivo, que le podrías pedir a Lorena. Pero en realidad hacer terapia es costoso, hay que pagar. Entonces, lo ideal sería que hagas terapia. Pero como a veces no se puede pagar, porque en realidad no, la situación en el planeta se complicó un poco en los últimos años, o quizás siempre estuvo complicada. Cada etapa tiene su complicación. Lo que tienes que tú hacer es tener las dos opciones. Te doy dos opciones que son gratuitas y que tú puedes emprender. La primera, y te digo que le ha funcionado a millones que me escriben y me escriben todos los días dándome gracias por lo que hicieron. Ellos simplemente todos los días procesan en las publicaciones de la página Ramón Torres Psicólogo
y las leen, las leen, las leen. Cuando tú más leas, cuando tú más repitas, aunque tú creas saber las publicaciones y ya conocer todo, tu mente sigue trabajando. Porque ese es tu poder, ¿me entiendes? O sea, tú lees, 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 inclusive hay gente que ha imprimido las publicaciones, hace su propio libro y lo lee, lo lee, lo lee, y su mente trabaja. ¿Por qué? Porque lo que yo escribo tiene que ver con lo que tu mente va a entender a nivel inconsciente, no a nivel consciente. A nivel consciente es muy fácil. ¿Nunca te ha pasado que lees un libro y dices, ay, Dios mío, tiene razón, cierto, cierto, tiene razón, voy a cambiar, y después te olvidas del libro? Al poco rato ni te acuerdas del título del libro, ni te acuerdas nada de lo que decía el libro, pero lo leíste y dices, sí, yo leí tal libro, oye, yo leí tal publicación, pero no te hizo nada en la vida. Bueno, tienes que hacer el proceso de repetir las publicaciones, de leerlas, leerlas varias veces al día y te aseguro ver los videos como este, por ejemplo, verlo varias veces, aunque ya lo hayas visto, aunque ya creas conocerlos, lo haces, lo haces, lo haces y normalmente las personas de 6 meses a un año cambian profundamente su mirada de lo mismo que antes le hacía sufrir, de lo mismo que antes le enojaba, de lo mismo que antes le tenía inseguridad. ¿Por qué? Porque no es lo que yo escribí, es lo que tú hiciste en tu mente a nivel inconsciente para arrancarle poder. ¿Por qué? Porque todos los días alimentaste tu mente con publicaciones certeras sobre el problema de autoestima, el problema de falta de amor, de falta de amor propio, el problema de relaciones tóxicas. Entonces tú lees, lees, lees. Yo te aseguro, si tú te enfocas, si tú te comprometes contigo, te va a ir muy bien. Pero eso es un tratamiento indirecto. Indirecto, ¿qué quiere decir? Que con el tiempo tu mente va a trabajar, trabajar, trabajar y millones de personas me han escrito en estos últimos 15 años diciéndome, wow, realmente me gustan tanto sus publicaciones que algo me pasó y cambié y comienzo a vivir en paz, comienzo a vivir mejor. Pero eso podría pasar con cualquier publicación de un psicólogo que te guste, no solo el de Ramón Torres. Te repito, con cualquier psicólogo que publica algo que a ti te hace impacto, que te gusta, síguelo todos los días, repítelo, repítelo, repítelo y te aseguro tu mente va a trabajar, porque ese es el poder. Yo no estoy hablando de lo que yo te pudiera dar, yo te estoy hablando de lo que tu mente tiene poder. O sea, tu mente tiene poder para sanar, tu mente tiene poder para reflexionar, tu mente tiene poder para cambiar. Entonces, tienes un psicólogo, por ejemplo, en las redes sociales está Matea, Santandreu, Rizo, Nidia Torres, mi hermana. Bueno, hay un montón de psicólogos muy buenos que te pueden ayudar a reflexionar y a cambiar. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que ser sistemático o sistemática en tu proceso de leer, repetir, repetir, repetir. Inclusive si puedes grabar esas publicaciones con tu voz o puedes hacer un libro, imprimir, imprimir y hacer tu propio libro y trabajar eso. Pero el segundo método, que es el más efectivo, que va directo a la causa, Diego Torres me dice, sí, está Diego Torres también mi hijo. Ahí mi hijo ya me reclama que me faltó mencionarlo. Busquen ahí a Diego Torres, psicólogo, que es mi hijo, también les va a ayudar. ¿Cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? La segunda, que es la más directa, pero también dolorosa, es hacer la lista de los traumas que yo tengo, con todos los detalles. Ay, doctor, no me diga eso, yo nunca quiero recordar, doctor, yo quiero olvidar mejor. Bueno, cuando tú más intentas olvidar, aquí está, en tu inconsciente. ¿Me entiendes? Cuanto más intentas olvidar, más está aquí, porque tu inconsciente se acuerda perfectamente de lo que te pasó. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? La gente intenta olvidar, intenta enterrar, intenta nunca hablar de eso, intenta que eso quede en el pasado y la gente te dice, pero eso ya pasó, olvídalo. Y tu inconsciente dice, epa, eso no pasó, eso está aquí. Todos los días tenés ese disparador ahí. Entonces, ¿qué vas a hacer? Haces una lista de lo que te pasó. Por ejemplo, si fuera un accidente, ese día salimos de la casa muy temprano con mis padres, yo iba atrás con mi hermanita, mi hermanito, y de pronto en una esquina un camión pasó en semáforo en rojo, nos atropelló, yo salí despedida, vi a mi mamá lastimada, a mi papito que quedó atrapado en el auto, tenía mucho miedo, nos llevaron al hospital, estuvimos varios, no sé, varios días en el hospital, lo que sea que te haya pasado.
con todos los detalles. Y la gente dice, pero doctor, yo nunca quise recordar porque eso me duele mucho. Por eso sigue teniendo poder sobre ti. Porque al no enfrentarlo, tu mente lo guardó como un recuerdo de mucho dolor, de mucho miedo, de mucha angustia y tu inconsciente lo sabe. Cada vez que esa persona llega a un semáforo, tiene miedo. Cada vez que esa persona ve un camión, tiene miedo. Cada vez que esa persona se sube a su auto, tiene miedo. Y hay gente que me dice, no, no puedo manejar, tengo miedo, doctor. Salgo a la autopista y me aterra y comienzo a temblar. Bueno, ¿por qué? Porque hay un recuerdo inconsciente que está aquí. Puede ser un abuso, una violación, un accidente, un terremoto, puede ser un tornado, un huracán, puede ser una situación de violencia con papá y mamá, un papá borracho, una mamá lamentablemente frustrada con la vida, violenta, que fue criada también así. Entonces, yo hago esa lista con todos los detalles de lo que me pasó, que todavía es un trauma muy profundo, muy doloroso para mí, y lo voy a leer 3 veces por día, una vez después del desayuno, una vez después del almuerzo y una vez antes de dormir. Solo lo leo 3 veces. Solo tengo que leer. Y ese estrés que yo tengo, ese trauma que yo tengo, ese síndrome que yo tengo de siempre reaccionar, enojarme, tener celos, tener ansiedad, tener dolor, tener tristeza, tener soledad, miedo al abandono, tener miedo al rechazo y cualquier tipo de trauma, cada vez que yo comienzo a leer esa historia, mi mente al principio va a doler. Si duele mucho, busquen a alguien con quien hablar, un terapeuta, un coach, un psicólogo, un consejero, alguien con quien compartir ese dolor. Busquen ayuda si duele mucho. Pero les aseguro, 2, 3 semanas duele profundamente. Después de la tercera, cuarta semana, la persona dice, wow. Qué increíble todo lo que yo sobreviví, qué increíble todo lo que yo pasé, qué increíble que no me rendí, qué increíble que seguí adelante, qué increíble que sobreviví a tanto dolor, a tanta angustia, a tanto terror, a tanta violencia, bueno, lo que sea que te haya pasado, tu mente lo va a ir entendiendo y saben qué va a pasar después al final, son 10 semanas que tienes que hacer esto, leer 3 veces esa historia que tú escribiste, la historia de dolor que tú escribiste de tu historia la tienes que leer 3 veces por día, una vez después del desayuno, una vez después del almuerzo, una vez antes de dormir, y te aseguro, es impresionante. En la segunda etapa de este mismo entrenamiento, vamos a hablar sobre el tema del duelo, cómo hacer el duelo, el tema de las personas infieles, cómo manejarme yo con una persona infiel, y también vamos a hablar de algo muy importante que tiene que ver con cómo hago yo para cambiar mi propia historia para vivir en paz, porque vivir en paz es el único proceso que te permite ser feliz. Entonces, no te olvides, para terminar hoy, ¿qué hago yo si tengo traumas? ¿Cómo sé que tengo traumas? Por mi conducta adulta. Mi conducta adulta me va a indicar que yo tengo situaciones que no puedo controlar, enojos que no puedo sanar, rencor que no puedo liberarme, gente a quien no puedo perdonar y digo, no le voy a perdonar porque no se lo merece. ¿Me entiende? Y yo sufro, me enfermo, tengo gastritis, tengo, bueno, todo lo que a mí me puede pasar físicamente porque no perdono y en realidad quiero que a la otra persona le vaya mal, pero a mí me está yendo mal porque el perdón me sana a mí. El perdón no le da nada a la otra persona, el perdón me sana a mí porque me libera el rencor, pero no sé perdonar. ¿Por qué no sé perdonar? Porque tengo un trauma, que estoy atado a ese trauma que me impide a mí comprender que el secreto no es que perdonar a otra persona, el secreto es que yo viva en paz. Por eso perdono, por eso me libero, por eso me sano, por eso libero a esa persona de mi venganza o de mi enojo, de mi rencor y le pido a Dios que le bendiga, porque yo me quiero sanar. Pero claro, como yo tengo traumas, no lo puedo hacer. Entonces, ¿qué hago yo? Hago mis 3 lecturas diarias, mínimo 3 lecturas diarias durante 10 semanas de esa historia de dolor que tanto yo quise evitar, quise enterrar, quise olvidar. Yo lo hago y les aseguro, en 10 semanas su mente va a sorprender, le va a sorprender con los cambios, con la tranquilidad, con la paz, se van a acabar los celos, se van a acabar esa ansiedad de control, de creer que alguien te va a hacer feliz o que alguien es de tu propiedad y vas a soltar, vas a fluir y vas a poder
vivir en paz. Bueno, terminamos por esta noche. Este es el lanzamiento, es apenas un tentempié de todo lo que va a tener este entrenamiento la próxima semana. Lorenita, ¿algo más para terminar? Sí, doctor. Bueno, para todas las personas que se están inscribiendo, pues maravilloso. Nuestras clases comienzan el próximo lunes. Van a ser clases de 1 hora y media aproximadamente, donde van a aprender siempre el método reflexivo del doctor Ramón Torres. Ya lo dijo aquí, pero acá se va a profundizar. Vamos a contar con un grupo exclusivo de WhatsApp y el curso está en una oferta especial por prelanzamiento. Recordemos que este curso fue inicialmente grabado en el 2020 y hoy, 5 años después, vamos a hacerle una actualización de 4 clases que van a ser de mucha ayuda para todas las personas que se deseen enamorar de sí mismos. ¿Cómo queremos? Deben entrar a un link que está fijado en cualquier parte de esta publicación. Vas a entrar a nuestra comunidad, a nuestro WhatsApp y ahí se le brinda toda la información según tu país. Pues bueno, doctor, muchas gracias. Ya comenzamos este lunes con Enamórate de ti y deja de sufrir versión 2025. Bueno, perfecto. Linda noche para todos. Que Dios les bendiga. No se olviden, su mente tiene poder. Ese es el gran secreto y usted puede sanar. Adiós. Adiós, muchas gracias. Ah, la grabación queda fijada tanto en Facebook y de todas nuestras personas que están en WhatsApp, les vamos a mandar la grabación para que lo puedas volver a repetir. Un abrazo y feliz noche para todos. Adiós. Gracias.